Buenas chicos, tengo que confesar algo, ¿vale? Tengo un problema muy grande y es, quería hacer, alguien me preguntó si iban a hablar de cómics, tiras de tres, cosas así. Y cómics un poco clásicos, sobre todo el origen un poco de todo esto en el americano. O sea, hablar de un montón de títulos que hay millones. Problemas que te lías, vas cogiendo, vas cogiendo. Yo tengo muchas de esas colecciones ya en mi pueblo. Aunque me gusten y pueda gustarme repasarlas, no las repaso enteras, no tengo completas todas ellas porque es una locura y yo no tenía tanta pasta cuando todo esto empezó. Ahora sí que podría, no tengo espacio para comprarlas, así que mi problema es que se me ha ido un poco la olla. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer un resumen corto y dejar de acumular material para enseñar, ¿vale? No voy a enseñar mucho material, tampoco voy a volverme loco, pero siempre hacemos lo de siempre, ¿vale? El origen de estos cómics siempre hablamos de Príncipe Valiente, ¿vale? Este es un tomo que salió con el volumen 1, este es en inglés, ¿de acuerdo? Sale de oferta, de manera que, como siempre pasa, pues acabas comprándote las cositas. El origen decimos mucho del Príncipe Valiente en arte. Ahí va. Ya os digo que además con tomos tan grandes es muy difícil manejarlos para todo o para casi todo. ¿Vale? Esto es el origen. Fantagraphics hizo esta edición, la que viene con un montón de... Me encanta. Una cosa más interesante siempre suelen ser los textos. Es que hablan de Harold Foster, esta biografía. Como veis, murió en el 82. Más o menos te hablan de esto. Y las tiras, ¿vale? Estas tiras que aparecían y todo esto. La historia de Harold Foster es bastante interesante, pero vamos a evitarla un poco porque podríamos pegarnos con él muchísimo tiempo. Lo bueno de esta introducción, por ejemplo, es el hecho de que os vayan sacando este tipo de cosas. Así se publicaban, que ahora lo veremos, estas tiras en periódicos. Eran lo típico dominicales. Y venimos a esto. Básicamente, veis cómo son viñetas en las que se cuentan. No hay bocadillos. De hecho, cuando ¿veis? Because I had so tal, el texto venía aquí dentro, no en un bocadillo. Así empezaba la obra de Harold Foster, ¿de acuerdo? Páginas completas para los dominicales. Y podíais ver que el arte, Harold Foster era un ilustrador genial. Era aventura, lo decían aquí en el Príncipe Valiente, en los días del Rey Arturo. O sea, una época legendaria y veréis, esto es el primer año de publicación, vais a ver cómo realmente son cómics. Pero todavía no tenían los bocadillos y el lenguaje del cómic iba evolucionando. El movimiento, los planos, vais a ver los cambios. Poco a poco esto iba mutando y cuando iba mutando, cambiando, evolucionando, de repente vais a ver a la gente que se queja. ¿Veis mucho fondo por ahí? ¿Veis muchos fondos? Pues esto es el origen, ¿eh? Y es capaz de hacer unos fondos maravillosos. O sea, puede perfectamente, pero para la narración sí, básicamente, ¿veis? Fondos increíbles que podría hacer. Pero realmente si no servía para la narración, no se pone el fondo. Poco a poco vais a ver cómo aumentan los tamaños de las viñetas, se reducen el número de viñetas para tener esta narración mucho más comprimida. En pocas viñetas cuentas lo mismo, las acciones de repente veis cómo van desapareciendo un poco. Esa idea de cómic es, no, tengo una página, no puedo contar una pelea en 6 viñetas, no quiero meter 14 viñetas. ¿Veis estos? ¿Vale? Es una de las más complejas que tiene esta época. Es una acción relatada en muy pocas viñetas. Si la comparas, ¿vale? Con esto, 12 viñetas, la acción es continua. Lo que aprendió él es a comprimir. Poco a poco, ya veréis cómo esto va evolucionando y es una pasada hasta que al final pues aparece el Príncipe Valiente que todos recordamos con este arte inmenso e increíble. A ver, pues os lo digo. Con homenajes incluso a Goya, el sueño de la razón, etcétera. Hay una maravilla, o sea, el Príncipe Valiente es una maravilla y un cómic, una copa, un pino. Con increíbles escenas de acción, ya os lo digo, no te cuento una batalla, vais a ver cosas maravillosas. Y repito, ¿vale? Antes de que nadie se sorprenda. Esto es el año 37-38. El primero número del Príncipe Valiente. Ahora es que ya con esto mucha gente ya te viene aquello con es que es viejuno, es que esto resulta que tal que cual. Yo os voy a decir algo. Patatas, esto es maravilloso, ¿vale? Son historias muy muy buenas, muy bien contadas y estás viendo la evolución de un artista completo. ¿Por qué me aparto las cosas? Porque es que tengo muchas alrededor. Y ahora vais a ver un poco cómo se publicó aquí en España cuando yo era niño. Hola, vaya hostia, le he dado el micro, lo siento. Que eran esta especie de revistas, ¿de acuerdo? Formatos
vais a ver que es más pequeño que ese libro que os acabo de enseñar, que es un poco más de lujo, luego veremos las ediciones de Dolmen, pero remiten lo mismo. Ya veréis. Estos son algunas. Ya os digo que le pedí a mi padre que me trajera unas cuantas del pueblo porque yo no podía ir y me las trajo al azar. De hecho, creo que trajo la segunda estantería. ¿Vale? Yo lo conocí en este tipo de publicación. ¿Veis que el color es un mundo? El papel es más de pulpa, que se ve, bueno, vais a ver un poco, ya está más estropeadito. Se ven los laterales ya más oscuros. El color, como podéis ver, es más parecido al que podría ser originalmente en publicación que no en arte. ¿Vale? Y podéis ver, bueno, cuando empieza una viñeta de portada, claro, la viñeta aumentada perdía. Porque hay este tipo de cosas que es que cambian. Y vais a ver que la evolución del dibujo es brutal. Y esto no estamos yendo muy adelante, ¿eh? Hay un montón. Ya os digo que estos anuncios era brutal todo lo que podías ver. ¿De acuerdo? Me encantan estas planchas originales, todo esto que iban haciendo, ¿vale? Pendientes históricos. Era muy buena. Esto lo hacía lo que se llamaba Ediciones B. TVOS S.A., que era una Ediciones B sacando esto. También sacó cosas de First Comics. En aquel tiempo estaba Planetary Forum, intentaron meter mano con superhéroes, cosas así, independientes con First, pero tenían estas maravillas. Veo maravilla porque es maravilloso. O sea, es aventuras, es una ciencia ficción pura. Tenían cartas de los lectores. Era una forma de publicar bastante curiosa, algo como Príncipe Valiente, porque el Príncipe Valiente se había publicado, os digo, a planchas dominicales y cosas así. O sea, no era algo... Y ahora vais a ver por qué digo todo esto de planchas dominicales, porque es que tengo que poner la siguiente. Y esta no me cabe en la mesa para poder enseñarosla. Esto es la edición que hizo del 34-35 de las primeras planchas de Flash Gordon y de Jim de la Jungla. Es demasiado grande para ponerlo en la mesa y me cargo la cámara, así que voy a tener que hacer aquí un manejo raro. Ya lo siento si es incómodo, se ve mal, pero es que no se puede hacer otra puñetera cosa, ya lo siento muchísimo. Esto es la edición actual de Dolmen, ¿de acuerdo? Dolmen está republicando todo el Príncipe Valiente, incluso en la época actual, porque sigue haciéndose. Ahora mismo lo escribe Max Schultz, es el creador, escritor, dibujante de Cadillacs and Dinosaurs, lo podemos llamar así, o Xenoshock Tales, que es su verdadero nombre, y que también ha hecho recreaciones de Spirit, ha estado trabajando en Alien, ha estado haciendo muchas cosas Max Schultz, y dibujado por Tom Yeats. Tom Yeats es un dibujante que ha estado en Estados Unidos mucho tiempo y trabajado en DC, ha tenido bastante trabajo, y que luego ahora está en este estilo que es casi clónico, no decirlo, muy parecido al de Hal Foster. Y ahora vamos a esto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Alex Raymond, en su momento, bueno, vamos a más increíble. Y aquí volvemos a lo mismo. Aquí te dicen el origen, el serial de televisión, que no se ve porque es que es una foto del serial de televisión, no vais a ver mucho más. Vais a ver, como siempre, Dolmen tiene algo muy bueno y es todo este tipo de cosillas que van añadiendo. Y aquí podemos ver cómo se publica la tira dominical. Jim de la Jungla arriba y luego el resto era Flash Gordon. Como veis, también no aparecen demasiados diálogos, ¿de acuerdo? Aquí abajo no lo podéis ver bien ahora porque se ve demasiado grande. ¿Vale? Aparecen muy pocos. De hecho, responde mucho a todavía esa cultura de ese lenguaje que todavía estaba ahí de cómic. Es decir, lo que hemos visto principalmente, veis que no tenía diálogo, estaban escritos dentro, son del 37, 38, esto es del 34, si no me equivoco, 35. Y estaba muy asimilado que eran casi novelas ilustradas, novelas en las que se ilustraba la acción. Pero poco a poco se va ganando el momento de lo que os digo, de la continuidad, todo este detalle. Esto es... se me escapó. Esto es Alex Raymond, que escribía ambas, pero en un momento dado hasta tengo ayudas en dibujo. Vais a ver todo esto al inicio. Ming, que no vais a verlo muy bien, es este de aquí. Este horrible, esta ciencia ficción que ahora mismo la llamaríamos retro, pero es que es la que había en esos años, era la idea. Ahora cuando lo haces es retro, cuando vuelves a esto, pero vamos. Ya os digo que es muy, muy fastidioso utilizar esto para poder enseñaros las páginas. Lo siento por todo lo que hay. Vais a ver que poco a poco va cambiando todo esto. Y aquí sí que ya encuentras, ¿vale? Secuencias constantes de historia en las que ya hay diálogos, va contando lo normal. En este caso Jim va a esto. Y va avanzando. Pero ahora ya es cuando le pasaba, como lo que os digo con Harold Foster y su cambio. Cuando digo esto, vais a ver que de repente ya no hay viñetas cuadradas, de repente ya hay viñetas con diferentes tamaños para contar
de diferente forma, para cambiar el ritmo, para añadir detalle. Aquí ya cambiaba mucho el cómic. Aquí es donde empezaron a verse los juegos de el arte secuencial que dice Will Eisner, que es la secuencia, jugar con una secuencia de viñetas, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí. La acción ocurre alrededor de una viñeta. Te las marcan con numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para leerlas. ¿Por qué? Porque la gente tendía a leer, pues como siempre, esto les sorprendía, esto era nuevo. Pero estos clarines, este sonido resuena, porque tú, esta historia, suenan los clarines y empieza la batalla. Es una secuencia en 6 viñetas, media página, y cuenta una historia completa de una batalla. No al final, sino al inicio de. Pero vamos, veréis cómo va cambiando. Aquí vuelve a repetir el formato, veis aquí. Es muy, muy interesante ver este tipo de cómics porque lo que os van a enseñar es que en páginas, que esto es una página de domingo, o sea, esto tú tienes que esperar una semana a otra que apareciera la continuación. Tenías que conseguir tanto los cliffhangers finales, estoy con Jimmy de la Jungla porque es el que me da por altura. A ver, veis que esos cliffhangers finales en la última viñeta, tenías que cerrarla con la emoción de algo para poder mantener la tensión. Son básicamente lecciones de cómo mantener la tensión, de cómo contar en muy poco tiempo, comprimir narraciones y, bueno, ya veis cuando había páginas completas de un domingo. Esta es una página completa de Raymond solo, ¿vale? De Jim de la Jungla y las publicaciones. Aquí vamos a Flashboard, lo mismo, ¿veis? Ya cuando era página completa, de repente le pasaba, pues como le pasó a Hal Foster, que de repente el tamaño importaba a la hora de contar, de meter detalles, de hacer esto. Todo cambia cuando tienes el tamaño para contarlo. Vais a ver todo esto. Y ahora vais a perdonarme mientras saco el tomo. No se me destruya encima, porque es que, ya os lo digo. A ver, yo para que lo entendáis, mido 1,80 m, ¿de acuerdo? 1,80 m, mirad el tamaño es increíblemente grande. Ya me vuelvo a retrotraer a mi infancia y mi forma de ser más joven, y así es como se publicó en España cuando yo era niño y venía esto. De hecho, la curiosidad es que, claro, tenían, digamos así, lo que he dicho de TV, la ediciones B con TVOs S.A. ¿Veis? TVOs S.A. el logo. Esta trilogía del cómic, del buen cómic nostálgico para todos los públicos que ponían. De hecho, no estoy mintiendo, ¿vale? Es que es el título que tenían ellos en su publicidad. Gracias. La publicación de ellos en grande. De esto no he traído, no me trajo mi padre, pero tengo mis recopilatorios también de ediciones B de Z más posteriores, pero también podremos verlo. Y estos son estos. Pero esto ya es, vais a ver. Volvemos a lo típico del color, ¿veis? La impresión cambia. Eso eran las planchas dominicales originales con el color. Aquí están mejoradas y retocadas. Vamos a avanzar un poco para que no sea igual que el anterior. Madre de Dios. Bueno, vamos a avanzar un poco más, venga. Aquí todavía estamos con Alex Raymond, ¿eh? Esto se publica además, la gracia, cada 15 días, 32 páginas, 200 pesetas. Eso era una pasta para nuestra época, ¿eh? Esto imaginaos que os dieran esto, para que entendáis, es como si te os cascaran. Ahora mismo el cómic de 3 euros y pico, cada 15 días. O sea, estaban vendiéndote un tomito de estos de Spider-Man o de esto de Rústica de 70 páginas al mes. Y te los comprabas cuando podías. Yo completé esto muy ya más allá del adolescente que empezó con todo esto. De hecho, que podéis ver aquí el año, que esto es de 1988. Yo tenía 10 añitos, 10 añitos cuando esto estaba publicándose. Vale, eso quiere decir que yo los conseguí. Yo tenía muchos sueltos, luego vas comprando algunos. De hecho, no tengo la colección completa. Como siempre os lo digo, estas ya son las páginas de tiras, se publicaban, como he visto antes. Y veis como Raymond aquí empezaba ya con ese concepto, esa forma de trabajar. Veis que desaparecen, hay muchos menos diálogos, es capaz de comprimir, ¿vale? Y que siempre, poco a poco, todos los autores aprenden o cambian el estilo o forman nuevas formas. De hecho, si os fuerais a los más lejanos, os daríais cuenta de que cambian las formas de algunas viñetas, etcétera. Vamos. De hecho, esto tengo una pila bastante, es una pila bastante de la tradición histórica que no tengo completa. Pero vamos, habéis visto un poco la diferencia entre los primeros, los segundos, en cómo trabajaban con uno u otro tamaño, uno u otro formato, ¿vale? Que eran cosas diferentes. Y luego vamos a lo que os digo. Estos son los recopilatorios que sacaron posteriormente. No son los de TVOs S.A., esto es posterior. De hecho, de TVOs S.A. ya los tengo. Tengo algunos, son en tamaño grande. Conseguí muy pocos del hombre enmascarado de niño. No había puta manera. O sea, y el problema es que cuando eres mayor vas comprando aquí, allá, de hecho compras packs, se te quedan algunos repetidos, te los quitas los peores, haces lo que puedes, porque es que es muy difícil completar.
Y como Dolmen todavía en sus tiempos no había sacado lo que saca ahora de recopilación, gracias Dolmen, le habéis llegado muy tarde para mí. Pero esto es lo que os digo, esto ya es el formato apaisado que está ahora mismo Dolmen publicándolo en blanco y negro. Espera, que con estos formatos la cámara me la cargo. ¿Vale? Esto es del 36 al diciembre del 37. Bueno, es lo mismo. Estas tiras, estos son tiras, ¿veis? Son 3 tiras los que iban contándolo. Estas son las coloreadas. Ahora Dolmen está publicando en muchas de ellas en las blanco y negro. Y volvemos a lo de siempre, como esto se contaba, ¿vale? En tiras, volvemos a la emoción, los cliffhanger, a toda la historia. Esto es... ¿cómo se dice? Iba a decir que esto no... Joder, se me va la olla esto ya a mí. Llevo ya mucho cómic. ¿Vale? Comprenden las tiras diarias del strips de The Phantom. Esto básicamente sale cada día una tirita, pues como hemos visto los de Garfield y todo esto. Pero claro, era una historia continua que tenías que leerte. Si no, mal. La verdad. Un día voy a acabar llamándole a Lee Falk Peter Falk sin querer, por lo de Colombo. Estas ya no estaban dibujadas normalmente por Lee Falk, sino por Ray Moore. Las primeras ya eran de Lee Falk, pero aquí ya es que, fijaos, esto es la edición que se hacía en estos tiempos. No está mejorada, no está bien, las de Dolmen están mucho mejor en cuanto a estado, pero ya os lo digo, ¿veis? Además, como tenía que trabajar con viñetación, normalmente eran 4 máximo. A ver si encuentro en esto, pues es que como los he cogido, ya os lo digo, está cogido al azar, no tengo ni jolera idea de dónde irá la cosa. Vamos a ver, aquí sí que, por ejemplo, ya tenéis conversaciones en viñetas normales, ¿vale? Con bocadillos. Pero siempre aparecen algunas que van a ser más explicativas sin ningún tipo de diálogos, ¿no? Hay muchas. A ver, les digo, aquí hay... La gracia de todo esto es cuando necesitaban... Tenían cuadrito explicando la situación, a dónde vienes, a dónde vas. Este era un mundo muy diferente a la hora de contar las cosas. Ya os lo digo, que máximo aquí habían 4 o 5 viñetas, no se iban a más. Vamos. Y el cambio, si os dais cuenta, no siempre tienen el mismo... Siempre tienen el mismo tamaño, os dais cuenta, ¿vale? Pero no siempre lo utilizaban del mismo tipo. Si aquí es un primer plano más pequeño, menos diálogo. Son 4 igual. Podían jugar poco, porque se podía jugar poco con la viñetación y con estas cosas. ¿Veis? Este plano más grande, más espectacular. Se podía jugar poco en estos casos, en este tipo de tiras, con lo que es la sangre. Y podías jugar con el espacio entre viñetas para hacer elipsis de tiempo, cambios, o incluso de una tira a otra, aparecían estos textos que os he enseñado, para cambiar. El problema, os lo digo, era un lenguaje muy difícil. Porque realmente pasar de un domingo que tienes una página entera, puedes contar muchas cosas, puedes jugar con la viñetación, a una semanal era, hostias, cada diaria, esta semana es diaria, hostias, tengo que hacer 5, ostras. De repente es hacer marcos continuos, no podías jugar con la forma mucho de las viñetas, es lo que había, pero luego pues aparecían cosas como seguimos. Otra vez vamos a volver a Alex Raymond. Esto es edición actual que hizo Planeta Agostini de Rip Kirby. Me va a pasar igual, así que voy a abrirlo directamente y no voy a enseñar lo que es la portada. Vamos directamente al cómic, porque es que si no, ya veis que me vuelvo loco para abrir estas páginas. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Estos son tiras semanales. ¿Veis? Como no hay casi juego, no pueden jugar con la altura ni hacer muchas cosas. Aquí, por ejemplo, la acción es más continua, más responde a un cómic. Y lo más importante, ya os digo, que es el hecho. 3 viñetas. Se acostumbraban a hacerlo así, más o menos. Pero juega, otra vez, ¿veis? Un juego de tamaño de viñetas. Más pequeñas, más grandes. El ritmo puede ser muy rápido si ponían muchas viñetas, si no ponían muchas. Bueno, hay que decir que vais a ver aquí muchos ejemplos. ¿Vale? Ritmos más rápidos, ritmos más lentos, según más descriptivos, con viñetas más grandes. Tened en cuenta que muchas veces el cambio de historia de aquí hasta aquí, ¿vale? Veis, por ejemplo, este momento. Esta es una situación. Esta escena es otra escena diferente, con otra localización que acaba en el mismo punto. Para recordarnos que esto está ocurriendo. Esto ocurre ayer. ¡Ostras, te lo has perdido! ¿Dónde está? Y volvemos, ¿vale? Ha empezado aquí y os da en los siguientes días recuerda aquello, pero con su historia continua en otro lado.
todas estas formas de narrar tenían que hacerse de esta forma por la publicación. Es así de simple. O sea, tú estabas publicando diariamente, estabas publicando cada domingo, así que todo variaba. O sea, todo este mundo que os estoy enseñando era la forma de publicar. Tenías que adaptar tu lenguaje, tu cómic a eso, a la periodicidad. No eran toma 20 páginas, no eran toma un tomo de 150 y te lo publicaré. No, estaban trabajando con 4, 6 viñetas máximo diarias. Estaban trabajando a veces con 3/4 de página para un domingo. Era una cosa muy, muy diferente. Luego ya vamos a otras ediciones. Vamos a ver, estos son ediciones que por fin tienen un tamaño normal. Esto se publicó aquí en España por primera vez. Esto y James Bond en estos tamaños. Los de Bond los tengo sueltos, pero no me apetece porque están destrozados, no me apetece sacarlos, pero sí que plantados tiene y luego los republico en esto. ¿Vale? Otros formatos. ¿Por qué? Para ver un poco la diferencia de la publicación, donde cómo debería haber sido y cómo se hizo en formato comic book aquí en España. Esta es la completa de Modesty Blaise. Esto lo enseño porque este tiene buena pinta, porque si vierais los de grapa que tengo yo por ahí sueltos. Pero ahora veréis lo mismo que ocurre. ¿Vale? ¿Cómo lo publicaron? ¿Vale? Veis que es que son tiras. Pero es que 1, 2, 3, 4, 5. En el otro lado estábamos viendo 3, 4 para que tuvieran un tamaño decente. Y aquí las metieron unos tamaños mínimos para poder esto. De hecho, la letra, ya veréis, o sea, la letra es... Fijaos en mi dedo pulgar y a qué los textos qué fuente tienen, ¿eh? Esta es una forma de publicar que era, ahora veremos la comparación con el otro, ya veréis que, claro, esta era una forma de intentar meter a la gente en las tiras semanales, las tiras diarias de periódico, pero si es que el problema es que, tío, esto era muy legible para niños. Esto era muy bueno para los coleccionistas que quisieran tenerlo, pero para niños, leerlo, mal. Esto ya es un cómic puro y duro, ¿vale? Recortado y metido. Se puede leer como un cómic, es que encaja, ¿vale? Pero seguimos en lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando hicieron esto, la gracia... Este recorte que veis ahí es esto. Modesty Blaise, que aparecía aquí. Para recordar qué tira era. Pero que no lo han publicado pues por el gusto marinero de la editorial de hacerlo, ¿vale? Esto era... que aparecía en la esquina. Esto es el origen, es que esto se hizo posteriormente. A ver si encuentro... ¿Vale? Esto de aquí, Modesty Blaise, tal y cual. Tenía que aparecer aquí en estas esquinas. Modesty Blaise era un cómic ya más de... tenía mucha más acción, era espías, era... Muchos decían que era la James Bond de femenina. No, era mucho mejor que esa concepción. Sí que era en un inicio el pensar, tenemos un personaje femenino, pero vamos a hacerlo. Es casi un antihéroe. De hecho, es una villana, era una criminal que acaban contratando en el MI6 para poder utilizar. Bond es Bond. O sea, lo de Ian Fleming, pues supongo que eso no os fallará. ¿Veis la forma de publicar? ¿Veis la diferencia? Ahora, o sea, viéndolo vosotros ahora... En vez de acumular 6, acumulas 3. Los textos se leen y mantienes... ¿Ves? La cabecera. Ahí veis la diferencia. Como podéis ver, esto ya son cómic, ¿vale? Estos cómics ya realmente se leen como tiras, se publican como tiras, pasa lo mismo, van en los enganches y todo esto, todo lo que hemos hablado de antes se mantiene en este tipo de cómics, pero hay acción, hay continuidad, hay unos diálogos preciosos, extremados, muchísimo texto muchas veces para explicar muchas cosas. Pero es lo que hay. Bueno, la Walter PPK. Esta es Goldfinger, que es uno de esos cómics que siempre querías tener, a pesar de haberte leído la novela. Porque es una novela Goldfinger y todo eso. Por eso os digo, comparativas, es que... Claro, ahora lo vemos así y tú ves... Lo voy a hacer ya para que veáis un poco el tamaño comparativo conmigo. Así sabréis un poco como lo que es que tengáis en vuestras manos este tipo de cosas. Y es que, fijaos, es el doble de viñetación. Era difícil de leer, aunque no os lo creáis. Y bueno, después de todo esto ya me podría ir al cómic inglés, todo esto, pero con las revistas. Pero como ya he hablado en el vídeo de los legos no extraordinarios, ese tipo de publicaciones, ya saqué con Spider de Dolmen, esto que ha sacado de Black Spy, de todo esto, he ido sacando estas cosas. Solo voy a sacar una cosa que a mí me encanta. Johnny Red, esto lo recopiló Ponemon hace tiempo. Vamos a ver, esto es una recopilación de una publicación que se hacía en revistas típicas de la tipo la Warrior, que ya hablamos, creo que hemos hablado 1000 veces de Warrior. Esto es cuando digo, ahora esto es de Titan, ¿vale? La edición. Garcenis hablando de un cómic bélico. Esto es... ¿Veis cómo funciona? Ahora nos vamos a un cómic de estos. Se publicaban en revistas en los que no se publicaba una tira ni un cacho. No, se publicaban páginas. Unas pocas páginas por revista. 1, 2, 3. Y ya está. Esto era
Pasa como con el Spider. De hecho, podéis volver al vídeo de Spider, lo dejaré marcado por aquí para que podáis verlo. Este tipo de cosas. Esto era como los ingleses tenían, ¿vale? De repente tenías pues, 3 páginas en los que normalmente te contaban, si no una historia, buena parte de una historia para que pudieras tener algo. Ya os lo digo, muchas veces cerraban y todo esto. Johnny Red es un cómic que me gusta mucho. Pero yo os digo que todo esto que acabo de enseñaros es la locura de las publicaciones, de todo. Es un poco caos, ya lo sé. O sea, creo que ha sido uno de los vídeos más caóticos que he hecho en mi vida por el exceso, y lo digo así, el exceso de material, la forma de enseñarlo, ya lo sé, o sea, tendré que mejorar algo, pero es que hay muchísimas cosas que se pueden enseñar de este tipo. Pero hay millones, o sea, no te puedes ir a quedarte con una o dos cosas. Hay demasiado como para que puedas decir, vamos a quitar o poner o todas estas cosas. Es que hay demasiado. O sea, ¿qué habríais quitado de todo esto que he enseñado? ¿Qué habríais quitado vosotros? O sea, decidme, ¿qué habríais quitado? Porque es que aquí hay de todo. Pero ya lo sé que hay de todo. O sea, no sé dónde he metido los principios valentes, porque esto ya. Quiero decir, igual que esto. ¿Cómo enseñas esto? Que es más grande que. O sea, estos son. Mi jefe suele decir a aquello que le pones 4 patas y tienes una mesa de té. Tienes una mesa de té. Pero es que es eso. ¿Qué quitas de todo esto? Es que son cosas que pasan. Pero bueno. Ya os lo digo, esto es un poco el repaso de estos cómics antiguos que quería alguien que comentara. Muy amplia, muy rápida y muy, muy corta. Porque es que esto. Ya os digo, que esto es un mundo inmenso de todo. O sea, es brutal todo lo que sale aquí. Pero bueno, no sé si os habrá convencido, pero oye, para otra hablamos de otras cosas si queréis específicas de cada serie.